Bienvenidos a un video más de Lozano Soft. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer funciones en el lenguaje de programación C++. Para ello ocuparé como siempre el IDE Atom acompañado de la consola de Ubuntu Bash con C++ para compilar dicho lenguaje. Y antes de comenzar, esa es la estructura, como siempre, una carpeta normal, un archivo main que tenga de extensión .cpp. La estructura del archivo es la siguiente. Como siempre, se incluye la librería IOStream para la entrada y salida de datos. Se usa el nombre de espacios std. Y bueno, ¿qué es una función? Una función, matemáticamente hablando, se escribe así, ¿no? P de x igual a x más 2, por ejemplo. Una función es la relación entre dos conjuntos, matemáticamente hablando. La relación entre dos conjuntos. Ahora bien, un conjunto es como una colección de datos de un mismo tipo. Entonces, si quieres relacionar a dos conjuntos, ocupas una función. Y esto se refiere a lo siguiente. Cuando en las matemáticas se escribe una f de x, se refiere a que va a recibir algo, la función, que está representado por esa x, por ejemplo, un número. Puede que yo tenga la función x más 2, que es esta de acá. Entonces, si yo, por ejemplo, le mando un 4, el 4 va a ser sustituido por la x, y como la función es x más 2 y la x vale 4, bueno, entonces en vez de x va a ser 4 y 4 más 2 es 6. Tiene un valor de entrada una función, el valor de entrada pues es el que le di, es la x, que fue el 4. Y también tiene un valor de salida, que en este caso es el 6. La x es el 4 y la y es el 6. La x es la salida, es la entrada, y la y es la salida. Entonces el ejemplo es este de acá, es f de x igual a x más 2, evaluando la función, pues evaluando con 4, x igual a 4, pues tenemos el resultado de 6 como salida. Entonces aquí le voy a poner matemáticamente. La x es la entrada. La y es la salida. El ejemplo es f de x más 2, y si evaluamos x igual a 4, la entrada va a ser 4 y la salida va a ser 6. Entonces x, la entrada va a ser 4, que a su vez es la x, y la salida es 6, que a su vez es y. Entonces, en otras palabras, el 4 pertenece al conjunto de las x y el 6 al conjunto de las y. Aquí está la relación, estos son los dos conjuntos y lo que los relaciona es la función. Este es el resumen de lo que es una función matemáticamente. En programación es casi lo mismo. Me voy a traer el ejemplo de la f de x. Y prácticamente lo que es una función en programación es un bloque de código que recibe entradas, como lo enseñé en matemáticas, recibe x, puede recibir más parámetros, no solamente uno, recibe varios, los que se deseen por el programador,
y también la función puede dar una salida o no. La diferencia de programación es que aquí es opcional que dé una salida. Que normalmente sí la da, pero es opcional. Entonces, en programación, una función es algo que recibe un valor y te da como salida otro valor o puede que no te dé una salida. ¿Cómo se declara en programación? Pues casi igual. Así es como se hace en matemáticas. Aquí, como no es matemáticas, se tiene que especificar un tipo de valor que va a retornar porque la función retorna un valor, por lo que ya dijimos. Lo que retorna es la y, la entrada es la x. Entonces se tiene que especificar primero qué tipo de valor es el que va a retornar la y, qué tipo de valor es. ¿Por qué? Porque C++ es un lenguaje tipado. Como es un lenguaje tipado, forzosamente se debe especificar el tipo de retorno. ¿Qué tipos de retornos hay? Está el void, que es vacío. Este es el que no retorna nada, es el que mencioné. Está int para que retorne un número, string para que retorne una cadena de caracteres, char para que retorne un carácter, float para que retorne un número flotante y double para que retorne un número con precisión flotante doble. Entonces, por ejemplo, en lo que yo puse hace rato de matemáticas, de que recibe una x y te devuelve x+2, lo que te va a regresar es un número, ¿no? Porque la y que nos regresó, un número, cuando le dimos 4. Entonces lo que te va a regresar es un número, entonces poner int. Y esta f va a ser sustituida por el nombre de la función. Como en este caso estamos sumándole 2 al número que está recibiendo, que es la x, pues la función se puede llamar suma 2. Siempre el nombre de la función tiene que empezar por minúsculas por convención de programación. No pasa nada si empieza con mayúsculas, pero por convención tiene que empezar con minúsculas. La x, que es lo que recibe, también debe tener el tipo de valor que recibe, que en este caso, como está recibiendo un número, se le tiene que escribir int. Y luego de ahí, después de especificar lo que recibe, se deben de poner llaves. Y dentro va a ir el código que engloba la función. ¿Cuál es el código que engloba? En este caso, pues es el x+2. Se le quita el igual. Y finalmente, como va a retornar un x+2, se tiene que escribir la palabra reservada return. Así tal cual, return, para que lo retorne. Y un punto y coma al final. Esto es lo equivalente en programación a una función de matemáticas. Estoy casi 100% seguro de que absolutamente nadie se los había explicado así, pero seguramente esto les ayuda a entender muchísimo mejor qué es una función, para qué sirve y de qué forma se hace. Ahora esto lo podemos evaluar igual que matemáticamente y para eso yo puedo imprimir valor, poner cout para que me despliegue en pantalla el valor de lo que me va a retornar la función y entonces yo puedo hacer lo siguiente. Mandar a llamar a la función, es como se dice, mandar a llamar a la función, se pone el nombre de la función y luego entre paréntesis el número que se le da como entrada, que en este caso es un 4. Suma 2 va a recibir un 4, aquí en vez de int x va a ser sustituido por un 4, y luego en el return va a ser 4 más 2, y por lo tanto esto va a ser 6, y al final lo que nos va a imprimir va a ser un 6. Eso es lo que va a pasar, y estoy a punto de enseñarlo. Esto de hecho no lo había preparado, no lo había pensado hasta ahora. Me hizo un genial ejemplo, así que vamos a compilar. Y ahorita van a ver cómo es que esto sirve tal cual como en matemáticas. Ok, está compilando.
Todavía sigue compilando. Y ya se tardó compilando, de hecho. Entonces, bueno, nada más para aclarar, no tiene nada que ver con el código que se tarde en compilar. Realmente esto lo tiene que compilar muy rápido. Sino más bien es dado porque tengo muchas cosas abiertas en el computador en este instante, así que no es en sí por el código. Ok, dice que es el cout, un error, no es un tipo de nombre. Ya, es que quité la función main, así main. Y bueno, ahorita que está sucediendo esto, cabe aclarar que las funciones siempre van antes del main. ¿Por qué? Porque el main es una función. No puedes escribir una función dentro de otra función. Por lo tanto, como el main es una función, con base a lo que acabé de explicar, o sea, el main es una función de tipo de retorno entero, que no recibe nada. Esa es otra diferencia con una función matemática que aquí no forzosamente tiene que recibir algo. Entonces esta función no recibe nada y lo que te hace es retornar un cero. Retorna un cero cuando el programa se ejecuta bien. Esta es una función independiente a esta. Siempre las funciones deben declararse fuera del main porque el main es una función. Entonces ya me compiló y ahora si imprimo me va a imprimir un 6 porque yo le di aquí el 4 como entrada. Si yo le doy por ejemplo un 15 y lo vuelvo a compilar, ya compiló rápido, 15 más 2 pues es 17. Entonces, en conclusión, ¿cuál es una ventaja de usar funciones? Que no tienes que estar repitiendo este código a cada rato, no tienes que poner x más 2 en todos lados, sino que encapsulas código en una función para que esta función la puedas utilizar y reutilizar cuantas veces quieras. Como ahorita lo acabé de hacer, para imprimir un 4 más 2, no tuve que volverlo a repetir con un 15 más 2. Y bueno, ahora sí, ya que enseñé este ejemplo, este me lo llevo para acá matemáticamente y aquí le voy a poner en programación, más para que se quede el ejemplo aquí. Bien, básicamente ya expliqué lo que es y aquí yo tengo una función llamada imprime suma que no tiene ningún tipo de valor de retorno, significa que no retorna nada. Recibe dos números, los parámetros que recibe van separados por una coma. Dentro van las instrucciones. Se pueden poner cualquier instrucción, se puede poner un for, un if, un while, declarar variables, llamar a otras funciones, no declarar, sino llamar a otras funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que estoy haciendo en imprime suma es que estos dos números que recibo los sumo y los guardo en una variable que estoy declarando dentro que se llama suma. Y voy a imprimir función imprime suma concatenado con el valor de los dos números que yo le di como parámetro. Normalmente los tipos de funciones de retorno vacío se ocupan cuando solamente vas a hacer una función que te imprima algo en pantalla. Aquí como me está imprimiendo algo ya no necesito regresar nada al main. Por lo tanto, tiene que ser el tipo de retorno vacío. Tengo otro tipo de función, otra función llamada suma, que también recibe dos números, al igual que la anterior, pero esta sí retorna. Por lo tanto,
le debo de especificar el tipo de retorno, que es entero. Hace lo mismo, suma los dos números en una variable suma y retorno esa variable suma. Como se puede ver, estoy redefiniendo la variable suma en ambas funciones. Cada función tiene su propio código. Puedes definir una misma variable en diferentes funciones, como aquí, que estoy definiendo la variable suma en las dos funciones. Pero a pesar de ello son diferentes variables porque estas variables solamente existen dentro de la función, no fuera de. Explicado ya todo ello, la función main es la que se ejecuta principalmente en el programa. Es la que se ejecuta en un inicio y ninguna otra más. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es que si se quieren ocupar esas funciones se deben de mandar a llamar desde el main. En la línea 93 estoy declarando dos números enteros y luego mediante el teclado con cin me va a pedir los dos números. Voy a ponerle 5, 9. Y luego esos dos números los estoy mandando a llamar con la función imprime suma. Estoy pasando el número 1 y el número 2 en imprime suma. Imprime suma es esta función que recibe estos dos y que, como ya lo dije, imprime. No regresa nada. Como no regresa nada, no le pongo un cout aquí, porque la impresión ya me lo está haciendo dentro de la función. Aquí está la impresión. Si yo pusiera el cout aquí, como hace rato lo hice al llamar la otra función, pues marcaría error, porque es como si yo pusiera un cout, y eso pues está mal. Entonces, como no retorna nada, simplemente se manda a llamar poniendo el nombre de la función y pasándole los argumentos. Cuando se manda a llamar a la función o se invoca la función, a lo que se le pasa dentro de los paréntesis se le llaman argumentos, pero cuando se declara la función se le llaman parámetros. Esta función recibe dos parámetros, en el main se le mandan dos argumentos. Por otra parte, puedo mandar a llamar a la otra función suma, que es la que me regresa, la que sí me regresa la suma sin que la imprima dentro de. Esta es la impresión de la función imprime suma. Pero puedo hacer lo mismo con la función suma, que también me recibe dos parámetros, que son estos, y me regresa la suma de los dos, me regresa un entero. Entonces, como me regresa un entero, sí lo puedo poner dentro de un cout, porque lo que me va a regresar es la suma de estos dos. Entonces, como número 1 y número 2 es 5, es número 1 y 2 es 9, me va a regresar un 14 y al final en el cout yo voy a tener aquí un 14. Por lo tanto, me va a imprimir función suma 14, que es lo que está aquí. También tengo otra función que estoy mandando a llamar aquí, que no recibe ningún parámetro, no le estoy mandando ningún argumento. ¿Qué es lo que hace esta función imprime mensaje? Solo me imprime un hola mundo, sin recibir nada, sin regresar nada. Como no regresa nada, es tipo void. La mando a llamar y lo que me está haciendo pues es imprimirme hola mundo. En la línea 102 estoy declarando una función, una variable, perdón, que se llama mi mensaje, que va a ser igual a la función tomar mensaje. ¿Por qué igual? Porque la función tomar mensaje lo que me hace es regresar un valor. Cuando yo mando a llamar a la función tomar mensaje, se está declarando una variable mensaje que vale hola mundo, y este hola mundo me lo está regresando, me lo está retornando. El tipo de retorno es string. Como me lo retorna, entonces este tomar mensaje va a terminar siendo hola mundo. Y esto pues sí es posible. Por ello es que se puede igualar una variable a una función siempre y cuando retorne un tipo de valor que sea igual a la variable que se le esté asignando dicho valor. Y luego lo imprimo. Este es mi mensaje e imprimo la variable de mi mensaje, que vale hola mundo. Ahora bien, también tengo la función unir palabras. A esto se le llama sobrecarga de funciones. Cuando se declaran dos
funciones con el mismo nombre, con el mismo tipo de retorno, pero con diferentes parámetros o diferente número de parámetros. En la línea 80 tengo una función unir palabras de tipo de retorno string que recibe dos parámetros, palabra 1 y palabra 2. ¿Y qué es lo que hace? Me retorna la concatenación de estas dos palabras. Cuando se aplica el más en dos strings es concatenación. Cuando se aplica el más en dos números es suma. Aquí se concatena. Y aquí, en la línea 105, estoy imprimiendo unir dos palabras y mando a llamar a la función unir palabras y le paso los dos argumentos. 1, 2, los strings 1, 2. Si está recibiendo dos strings, si recibiera un número o algo que no fuera string, marcaría error. Me concatena los dos strings, me los retorna, o sea, me va a retornar exactamente esto, me va a retornar 1, 2, porque los va a concatenar, y eso es lo que me va a imprimir, es lo que está justo aquí. Pero entonces ahí es donde está la incógnita. ¿Cómo sabe a qué función llamar? Las dos se llaman igual y las dos retornan el mismo tipo de dato. Ahí es donde entran los parámetros. Como una recibe dos, entonces cuando mandes a llamar a la función con dos argumentos, se va a ejecutar la que tiene dos parámetros. Pero cuando mandes a llamar la que tiene tres parámetros con tres argumentos, pues esa es la que se va a ejecutar. ¿Qué es lo que estoy haciendo en la línea 106? Unir tres palabras. Mando a llamar otra vez a la función unir palabras, pero ahora con tres argumentos, 1, 2, 3. Y lo que me va a hacer es que me va a ejecutar o me va a mandar a llamar ahora esta función porque esta es la que recibe tres argumentos porque tiene tres parámetros. Lo que me va a hacer es concatenar los tres valores, los tres strings, en una variable string llamada palabra, y esa es la que me va a retornar. Y finalmente la impresión va a ser unir tres palabras y va a ser 1, 2, 3 concatenado, que es lo que está aquí. Y listo. Eso es todo. Espero les haya agradado este tema y esperen los siguientes videos. No se olviden de suscribirse y darle like. Lozano Soft.